Bueno amigos, después de unos meses vamos a seguir con el motorhome. Van a ver en este video algunas cositas que quedaron desde hace unos meses, una engrasada ahí en los extremos, las puntas de eje, y otra cosita que tuvimos que hacer de emergencia. Así que bueno, van a ver dos etapas de trabajo, y bueno, de a poquito vamos siguiendo con este proyecto ambicioso que es de hacer este motorhome. Espero que les guste y bueno, seguiremos subiendo paso a paso, como les prometí, los videos. Bueno, esta es la grasa que vamos a utilizar, grasa de litio de la colorada. A ver si podemos destapar con una mano. Esta es la grasa que vamos a utilizar para engrasar el colectivo. Una cosita importante antes de empezar a engrasar es revisar el estado de los alemites. No sé si en otros lados del mundo le dicen de otra manera, acá le decimos alemite. Son las valvulitas que permiten el ingreso de la grasa en los puntos de engrase de la carrocería, de la suspensión. Entonces bueno, estuvimos revisando, algunos faltan, otros están tapados, así que vamos a reemplazar y después sí ya pueden inyectarle grasa con la grasera. Hay que fijarse porque, como ven, hay dos medidas. Creo que la del colectivo es la más grande, así que bueno, vamos a revisar eso sí, y después sí se puede proceder a engrasar. Bueno, ahí estamos levantando. Ahí ya probamos el gatito que compramos el otro día. Espectacular, gato de 20 toneladas. Vamos a levantar y vamos a empezar a engrasar la punta de eje. Bueno amigos, ya lo que es engrasar quedó bastante bien. Estuvimos cambiando algunos alemites que estaban tapados y ya dejamos todo lo mejor engrasado posible. Ahora vamos a pasar a otra cosa, que bueno, tuvimos que cambiar las prioridades por una emergencia. Bueno, como ya les conté, cambió la prioridad del colectivo porque nos rompieron la luneta en la ciudad de Villa Lisa. Un muchacho, chiquito, muy mal educado, miren cómo ha quedado, se fue cayendo por el calor ahora. Ahora les voy a mostrar de adentro. Vamos a tener que voltear todo eso, limpiar bien y después poder colocar una chapa, sacar el burlete. Todo ese trabajito vamos a tener que hacer gracias a este mal educado que nos rompió la luneta. Bueno amigos, así está de adentro, se está cayendo todo, así que vamos a sacar todo, vamos a empezar a limpiar. No queda otra.
Ahí le pusimos un cartón para sacar la plantilla, así que ahora voy a ir de adentro y voy a marcar. Ahí ya terminamos de cortar, vamos a pasar flap para sacar la rebarba y probar y ajustar la medida con la luneta. Ahí ya quedó presentada la luneta de chapa. No pusimos todos los tornillos porque hay que retirarla para poner la calco nueva. Y lo que vamos a hacer ahora, ya cortamos dos parantes de caño, que vamos a hacer la mueca ahí para que se arrime y reforzar desde adentro. Dos parantes de vidrio ahí, así que vamos a proceder a cortar el otro que nos falta, uno ya lo tenemos cortado. Bueno, acá como ven hicimos una mueca al caño para justamente absorber ahí la distancia esa. Después tenemos que hacer que la chapa apoye bien y le vamos a poner unos remaches como para reforzar de adentro. Obviamente después esto va a estar tapado con madera, aislante, algo, y totalmente sellado. Ahora todavía no lo vamos a sellar porque estamos esperando para colocar la calco que vamos a sacar, y lo que vamos a usar son tornillitos autoperforantes porque como tiene poco vuelo, los remaches pop nos parecieron que no iban a agarrar bien. Y del lado de afuera, ahora les voy a mostrar, vamos a cortar el burlete y se lo vamos a pegar, vamos a cortar la mitad del burlete y pegarlo para sellar la mitad. Este es el burlete que iba. Lo que tenemos que hacer es limpiarlo bien, ¿ve? Ahí está el resto todavía del vidrio, y lo vamos a cortar por la mitad. Vamos a cortar por la mitad para que quede la parte de afuera apoyado arriba de la chapa, pegado obviamente con el pegamento que viene exclusivo para parabrisas. Así que bueno, ahora vamos a hacer ese trabajito y después ya dejamos para seguir en otro video, para dejar lo finalizado la parte de la luneta y seguir con muchas cosas más que hay que hacer para el colectivo.
Bueno, como vieron ahí me tomé el trabajo con una trincheta de cortar la parte que queda afuera, que vamos a utilizar. Ahora la vamos a presentar en el cultivo. Ven acá, vamos a utilizar la parte de afuera, pegado con un pegamento especial que ahora les voy a mostrar, para terminar de sellar cuando esté todo colocado como corresponde. Este es el sellador que vamos a utilizar, el que nos recomendaron, para brisas puestas en servicio 3 horas. Así que bueno, vamos a limpiar todo, preparar el burlete, pegar la calco, y ya en el próximo capítulo van a ver cómo colocamos todo lo que es la parte de burlete y dejamos terminada esa parte.